años 2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón. Hoy los voy a estar acompañando en el lugar de Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia y nuestro lente lo vamos a enfocar en Brasil. Estos son los hechos. Giro a la derecha. Después de 15 años de gobiernos izquierdistas, Brasil golpea el timón y tras una jornada de elecciones este domingo, los ciudadanos han dado su respaldo al conservador Jair Bolsonaro. Un resultado que tendrá incidencia en la dirección que toman los países de América Latina de rechazo al llamado socialismo del siglo XXI, el populismo y un modelo que emprendió Hugo Chávez en Venezuela y que se extendió por toda la región. Bolsonaro, de 63 años, ya es apodado el Trump latinoamericano. Asumirá el poder el próximo 1 de enero. Ustedes son mi testimonio de que seré un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Esta es mi promesa, no de un partido político, no es la palabra de un hombre, es un juramento a Dios. Brasil ya no será diferente de los países del mundo desarrollado. Buscaremos relaciones bilaterales que agreguen valor económico y tecnológico a los productos brasileños. Restableceremos el respeto internacional por nuestro querido Brasil. Y este es el debate. ¿Se le acabó el tiempo al socialismo del siglo XXI? ¿Retoma la derecha la popularidad entre los ciudadanos de la región? ¿Cuál va a ser la incidencia de un gobierno de ultraderecha en el gigante suramericano? ¿Va a haber un cambio significativo en lo económico y en lo social con este nuevo gobierno? Vamos a ver también qué le queda ahora al partido que dirige el expresidente Lula, hoy preso por corrupción. De esta manera comenzamos hoy. Bienvenidos todos. El ultraderechista Jair Bolsonaro va a gobernar Brasil hasta el 2022 tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El político conservador, como lo ven en pantalla, ha obtenido un 55.13% de los votos válidos, esto frente al 44.87% que obtuvo el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Bolsonaro va a asumir el cargo a comienzos del próximo año y va a gobernar hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero ¿quién es Jair Bolsonaro? Este político ha estado varias ocasiones en el centro de la polémica por sus comentarios que muchos califican de homofóbicos, machistas y racistas. Sus ideas, fieles al extremo conservador, han llevado a que la opinión pública lo nombre como el Donald Trump brasileño. Aquí el resumen de su vida militar y política. Polémico en sus declaraciones y con un sentido a favor de las fuerzas militares. Ese es Jair Mesías Bolsonaro. Sus controvertidos comentarios lo han puesto en la primera página de los diarios en más de una ocasión. La defensa de la dictadura militar, el apoyo al porte de armas en el país y su rechazo público a la comunidad LGTBI han sido algunas de sus posiciones que han generado todo tipo de reacciones en la sociedad brasileña. El parlamentario se ha mostrado a favor en temas como la pena de muerte a delincuentes y radical ante los proyectos de legalización de las drogas. Desde hace 27 años se desempeña como diputado federal en el Congreso, en donde logró sacar adelante 2 proyectos de ley durante toda su gestión. Se retiró del ejército, en donde se desempeñaba como capitán de reserva, para entrar al mundo de la política a finales de los años 80. Desde allí, siempre ha sido uno de los parlamentarios más críticos con la izquierda brasileña. Ahora, a sus 63 años, plantea volver a hacer de Brasil un país grande, bajo su lema de campaña, Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Ya sea porque están a favor de gran parte de sus propuestas o por evitar el retorno de la izquierda al poder, el conservador representa a un gran porcentaje del electorado que lo apoya en sus intenciones de llegar a la presidencia de la nación. Invitamos a nuestros televidentes a responder en las cuentas que aparecen en pantalla en redes sociales. La pregunta es, ¿cree usted que la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil consolida un giro a la derecha en América Latina? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomBolsonaro. Vamos a estar opinando hoy, leyendo sus mensajes. Para debatir este tema, saludamos en Sao Paulo a Paulo Moura. Él es estratega de comunicación política, magíster en ciencia política. Un gusto tenerlo. También nos acompaña en Bogotá Carlos Alonso Lucio, analista político, ex senador de la República de Colombia. Bienvenido, es un gusto tenerlo, señor Carlos Alonso. Buenas tardes, Jason, es un gusto estar con ustedes.
Y en nuestro Centro Internacional de Noticias está Andrés Peña Galindo, politólogo con maestría en Asuntos Internacionales, docente de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero empezar preguntándole, profesor, si usted cree que Jair Bolsonaro va a ser el salvador de la patria brasileña, como lo dicen sus más férreos seguidores. Mi respuesta ahí sería definitivamente no. No se trata tanto de encontrar un salvador de la patria, sino mirar qué está buscando el pueblo brasileño hoy por hoy. ¿Por qué una persona, como lo vimos en los titulares, con frases tan contundentes llega hoy al poder? No creo que se trate tanto de salvar la política brasileña, sino que logró poner en la agenda, logró poner en el imaginario colectivo un tema como la corrupción que afectó mucho a su partido contradictor y al partido predecesor también, al PT de Lula y de Dilma. Entonces creo que eso va más encaminado hacia ese punto, no tanto como un salvador de la política brasileña. ¿Qué piensa usted, señor Lucio? A ver, no sé, es decir, yo tengo otra mirada sobre el tema, a propósito de tener otra mirada sobre la democracia. Yo no creo que un proceso tan complejo como el de la elección de un presidente de la República pueda limitarse a decir que los competidores impusieron en una opinión sencillamente un tema y si lo hicieron más hábil o menos hábilmente. Entre otras cosas porque me parece que eso desconsidera la importancia medular de la decisión de los pueblos en la democracia. Es decir, yo partiría, digamos, de otra pregunta y es, ¿quién eligió a Bolsonaro en Brasil? El pueblo brasilero. Como ocurre donde en una democracia, es decir, pienso que hay un reconocimiento total en relación con que la decisión que acaba de tomar el pueblo brasilero se dio en medio de la democracia. Luego la pregunta fundamental es ¿por qué el pueblo de Brasil tomó la decisión por Bolsonaro y no por las otras opciones, en el caso de ayer por Haddad? Pienso que de allí debe derivarse la reflexión, mucho más que por las audacias o no audacias del marketing político. Sí. El marketing político está por debajo del ejercicio de la democracia. Ya vamos para allá. ¿Qué opina Paulo Moura en Sao Paulo? Buenas tardes. Bueno, yo también veo de esta manera que hay un proceso más complejo que empieza en Brasil en 2013. En una secuencia de 4 gobiernos del PT, 4 gobiernos de la izquierda, en que hubo un cansancio de la población, una insatisfacción muy grande con la baja calidad de los servicios públicos, impuestos muy altos que pagamos, una situación de inseguridad en las calles, los escándalos de corrupción, y por final una imposición de los partidos de izquierda de una agenda de valores que se choca con los valores conservadores de la población brasileña en relación a la cuestión del aborto, las drogas, del derecho a pose de armas y otras cuestiones que sumadas llevaron al impeachment de Dilma Rousseff en 2015 y ahora la elección de un candidato que no se propone a salvar a patria, pero que ha entendido este sentimiento, se ha tornado el portavoz de ese sentimiento de insatisfacción de la población con este conjunto de factores, ¿no? Entonces, hubo un gran desgaste de los gobiernos de izquierda, y no solo de los gobiernos de izquierda, porque había una alianza de poder con partidos conservadores, corruptos también, ¿no? Una gran alianza que ha gobernado Brasil por todo este periodo en que la izquierda fue gobierno aquí, y en esto resultó la elección de Bolsonaro, que es un político que ha entendido, que ha logrado captar este sentimiento en la población y obtuvo la victoria. Empecemos entonces a ver por qué hay un cambio radical. Después de 4 periodos de gobierno del Partido de los Trabajadores en el Palacio de Planalto, hay un giro hacia la ultraderecha, ni siquiera hacia el centro, se van hacia el otro lado, profesor. ¿La gente votó en contra del Partido de los Trabajadores o sí como una propuesta válida la de Bolsonaro? Encuentro que la gente votó en contra del Partido de los Trabajadores. Estoy muy de acuerdo con que hay un agotamiento de las políticas, sobre todo sociales, que se llevaban a cabo
atravesadas por un proceso de corrupción muy conocido, no solo en Brasil, sino en el mundo entero. Habían ya coaliciones, hay una coalición muy famosa ahorita, se llama Coalición de la Carne, la Biblia y las Balas, que logró poner ese mensaje en el electorado. Ahí creo, y me aparto un poco de la posición de Lucio, sí entiendo, creo que sí hay una estrategia de marketing que ha funcionado muy bien y no solo en Brasil. Creo que funcionó, el ejemplo claro es el de Trump. Creo que allí sí lograr poner en la agenda estos temas, lograr mandar mensajes claros a la población, sencillos, a temas tan complejos, terminan por beneficiar muchos a este tipo de candidatos. Encuentro esto como un voto castigo al PT. Adicionalmente, Haddad, digamos, un personaje que no se sabe bien si hablaba él o hablaba Lula desde la cárcel. Más allá si fue bien o mal juzgado, no sabría decirles, pero hablaba en cuerpo ajeno de alguien desde la cárcel. Luego el mensaje de Bolsonaro fue muy fácil de recibir por parte de la población. ¿Usted qué piensa, Carlos Alonso Lucio? Porque Brasil, después de 4 periodos de presidencia, pudiera decirse que tenía una mayoría de izquierdas. ¿Cómo termina votando por un personaje como Bolsonaro la mayoría de los brasileños? A ver, es que una de las cosas más interesantes de la democracia radica en que los pueblos no son ni de izquierda ni de derecha. Los pueblos son pueblos. Y van tomando decisiones al ritmo de su historia, al ritmo de sus conflictos, al ritmo de sus sueños, al ritmo de sus contradicciones. Por eso, cuando se habla de pueblo y se habla de democracia, jamás se habla de unanimidad. Muchos de cuantos votaron hace 16 años y 12 y 8 y 4 por el PT, hoy votaron por Bolsonaro. Porque es que las lógicas de los pueblos no son ni de derecha ni de izquierda. Las lógicas de los pueblos reaccionan a los presentes, a los sentimientos y a las reflexiones colectivas que también existen. Yo personalmente pienso que lo primero que hay que reconocer es que el pueblo de Brasil decidió por Bolsonaro. ¿Por qué ese pueblo decidió por Bolsonaro? Y hay que entender qué son los pueblos en la democracia. Porque la única mirada no puede ser una mirada, digamos, académica, políticamente correcta y todas esas cosas que hay hoy, sino que hay que entender la democracia. Yo pienso que después del desgaste de un partido que comenzó siendo una opción de cambio y al cabo de 16 años terminó siendo una frustración medrada por la corrupción, por los fracasos económicos, por el problema de la violencia gigantesca que atormenta al pueblo brasilero en las ciudades, pues era necesario o era previsible o era comprensible que el pueblo brasilero optara por una opción distinta de la que encarnaba Haddad en relación con estos últimos 16 años de gobierno que se deterioraron. Eso no hace el pueblo derechista ni izquierdista. Eso, es decir, eso no convierte al pueblo en políticamente correcto o incorrecto, hablando de los códigos que hoy son tan comunes. Eso sencillamente es el pueblo buscando un camino en lo que tiene la certeza de lo que no quiere y buscando explorar lo que quisiera. Ahora, señor Carlos Alonso Lucio, si el candidato hubiera sido Lula, si Lula, que estaba marcando para primera vuelta mayoría en encuestas, no lo hubieran metido preso, ¿hoy sería otra la historia? Bueno, a ver, ahí hay dos temas, digamos, en relación con su pregunta, Jason. La primera es ya movernos en el tema de las hipótesis, ¿no es cierto? Es decir, las hipótesis siempre nos dejan un marco complejo de conclusión. A mí no me cabe la menor duda de que aún Lula hubiera podido salir derrotado, entre otras cosas porque, es decir, quien fue derrotado no fue Haddad como hombre de carne y hueso, sino todo lo que él representaba. Y no solamente representaba el ejercicio propiamente partidario del PT, los problemas de la corrupción, los problemas de los fracasos económicos, los problemas en materia de seguridad, sino todo un fermento ideológico que ha venido acendrándose en América Latina, en Occidente, dijéramos, y que tiene que ver, como lo decía ahora nuestro interlocutor desde Brasil, hay una serie de temas que hoy concitan el interés de los pueblos en América Latina.
como el problema del concepto de familia, como el problema de la realidad y el aprecio al tema de la fe y del cristianismo. Y esos son temas que hoy se expresan políticamente, se han expresado en Colombia, se han expresado en Estados Unidos, se han expresado en México, en Salvador, en Costa Rica, etcétera, Sí. y que son puntos que hoy representan la agenda de los pueblos. Sí. Eso hay que entenderlo y hay que aceptarlo. ¿Cómo lo ve usted, señor Moura? No, yo estoy de acuerdo y creo que es esto, ¿no? Es una combinación de factores en los cuales se suma la cuestión de la corrupción, la cuestión en Brasil de la bajísima calidad de los servicios públicos, transporte público, salud pública, seguridad pública, ¿no? El problema de violencia sobre el cual ya hablamos, ¿no? Y la sensación de que el dinero que se podría poner en solución de estos problemas sociales se fue llevado por la corrupción, ¿no? Y yo creo que Lula es una hipótesis imposible de comprobar, pero yo creo que él perdería la elección también. Tal vez con una diferencia menor, tal vez usando su capacidad como líder populista de movilizar camadas sociales, pero lo que se ve en las encuestas es que hay una rejección muy grande a Lula y al PT. Profesor, Y quisiera preguntarle, señor Moura, también, ¿el señor Haddad no supo capitalizar esos votos? ¿No son transferibles esos votos, esa pasión que generaba Lula a este nuevo candidato? No, la parte que era transferible fue transferida. Mira que Haddad tenía 2-3% en las encuestas cuando empezaron las elecciones. Y hubo una situación atípica porque Lula preso era candidato hasta que la justicia declarara oficialmente, al momento en que el PT registró la candidatura a la justicia electoral, la justicia le ha dicho no puede porque está preso, que es un criminal. Entonces, transcurrido un mes, 2 meses de disputa electoral, Haddad pasa a ser vendido como el candidato de Lula y de ahí va de 2, 3, 4% al marco de los 25%, que es lo que Lula le ha transferido, ¿no? Y entonces esto fue el límite que él ha conseguido atingir porque es una persona totalmente, no tiene el carisma de Lula, es un profesor universitario, fue un pésimo alcalde de San Pablo, ¿no? Perdió la elección para Doria, que ahora se elige gobernador del estado de San Paulo en el primer turno, ¿no? Entonces tenía problemas personales, de limitaciones de su liderazgo y también sumados ese problema de la imagen del PT, ¿no? O sea, el hecho de que un país que tiene la violencia y la criminalidad, uno de sus principales problemas, y el candidato del PT se iba a la cárcel a consultar Lula sobre lo que hacer, semanalmente iba, sí, en plena elección, ¿no? Entonces la gente se decía aquí, bueno, el crimen organizado aquí es comandado de dentro de la cárcel. Entonces el candidato del PT reproducía la práctica que la población veía en las páginas del noticiero policial. El candidato que pretendía presidir el país iba a la cárcel a consultar a su jefe sobre lo que hacer en la campaña electoral. Creóse una situación paradoxal, inexplicable. Sí. O sea, inexplicable pero bien comprensible, simple, sí, de demostrar a los electores que este tipo no podría presidir el país. Sí. ¿No? Entonces fue un conjunto de circunstancias estructurales que son las gestiones de la violencia, de la baja calidad de los servicios públicos, de la recesión, del desempleo, sumar a estos factores y al hecho de que Bolsonaro supo captar, ¿no? Bolsonaro no tiene estrategista de marketing, él fue su estrategista, ¿no? Y si uno se pone... no solamente Lula, pero todo el sistema político. Él se presentó como un candidato antisistema. Así es. Señor Peña, si uno pone los dos discursos, tanto el de Lula en su momento como el de Bolsonaro, casi que podría hablar de un populismo de izquierda y de un populismo de derecha. ¿Eso fue lo que cambiaron los brasileños? ¿Un populismo de izquierda por uno de derecha? Yo creo que el proceso estuvo en que no fue Lula el candidato finalmente. Tal vez un populismo contra otro populismo, y estoy de acuerdo con los interlocutores, entramos en el terreno de la hipótesis, pero
creo que hubiera sido un resultado diferente. Creo que la elección de Bolsonaro sí tiene que ver con el hecho de que fue populista, de que supo llegarle a las personas con un mensaje claro, cosa que Haddad definitivamente fue incapaz de hacer. Estoy de acuerdo en eso, que recibió esta votación que era de Lula, la parte transferible la recibió, pero no supo ganar electorado, cosa que Bolsonaro lo supo hacer de gran manera. Un cambio de populismo de izquierda a derecha, en ese sentido creo que sí hubo el populista supo manejar su discurso y supo ganarse el electorado. ¿Hacia dónde va Brasil y hacia dónde va América Latina con un presidente de ultraderecha en Brasil? Lo vamos a revisar al regreso de comerciales. Vamos a hacer la pausa, no sin antes contarles a ustedes. Les estamos preguntando en redes sociales si creen que la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil está consolidando un giro a la derecha en toda América Latina, en toda la región. Opinen bajo el hashtag #SumBolsonaro. Vamos a leer algunos mensajes. El de Vanessa dice: Bolsonaro recibió apoyos de sectores poderosos como los ruralistas e iglesias evangélicas, pero ahora debe lidiar con sus polémicas declaraciones y dar un buen ejemplo al país. También nos escribe Carlos: no fueron suficientes votos para Haddad. Ahora Jair Bolsonaro debe llevar a Brasil por un buen camino con su nueva política. Y Marcela dice: seguramente será una nueva era para la derecha. El nuevo presidente de Brasil, con muchas expectativas, quiere demostrar a su pueblo que su gobierno posicionará al país. Vamos a la primera pausa. En segundos volvemos en Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Seguimos en Zoom a la Noticia, hoy hablando del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Por expresar su simpatía con ideas cercanas a las promulgadas durante la dictadura militar en Brasil, como la defensa de métodos de tortura contra desleales, por ejemplo, hoy analistas cuestionan si el triunfo de Bolsonaro significaría la instauración de un régimen militar en el gigante latinoamericano. Pero vamos más allá. También el ultraderechista ha hecho comentarios considerados racistas, xenófobos, homófobos y machistas. Escuchemos algunas de estas frases. Juzguen ustedes. Fui a una población en El Dorado, estado de Sao Paulo, de afrodescendientes. Mira, el más delgado de ellos pesaba unos 79 kilos. No hacen nada. Creo que ni para procrear sirven. Y gastan en ellos más de $1 billón al año. Tranquila, María del Rosario. Hace unos días tú me llamaste violador. En el Salón Verde yo dije que no te violaría porque no lo mereces. Al hijo que empiece a verse así un poco gay, hay que darle una buena tunda para cambiar su comportamiento, ¿no? Algunas personas que conozco ya me han dicho que, qué bueno que me pegaron de niño, mi papá me enseñó a ser hombre. Fui con mis 3 hijos, el otro fueron 4, tengo un quinto también, y ahí tuve un descuido. Fueron 4 hombres y con la quinta tuve un descuido y fue mujer. Profesor Andrés Peña Galindo, son declaraciones algunas de hace varios años, otras un poco más recientes, pero ¿va a perjudicar a Brasil esta posición radical del presidente electo? Me parece que sí. Como decía Lucio, la democracia no se trata únicamente del momento de la elección, la democracia es el respeto al otro, el respeto a la minoría. Creo que estas declaraciones van en contra y ese es el peligro de la acción de Bolsonaro. Creo que ese es el tema central y lo que genera hoy miedo no solo en Brasil, sino en la región y en el mundo entero. Estas declaraciones son una muestra clara de un comportamiento totalmente antidemocrático, sobre todo con las poblaciones que hay en Brasil, la cantidad de afrodescendientes, la historia misma de esa nación. Creo que estas declaraciones ponen en peligro la democracia como tal y es donde hoy en día el nuevo gobierno debe centrarse para moderar no solo estos comentarios, sino para garantizar democracia en Brasil. No podemos perder de vista que Brasil no es un jugador mundial. Dentro de esos 12 años de izquierda y también los que van posteriores a la dictadura, pero sobre todo esos 12 años de izquierda, lograron poner a Brasil en un rol mundial con un papel muy claro. Creo que estos son, por lo menos estas declaraciones, van en retroceso a esos logros alcanzados. Sí. Entender a Brasil como un jugador mundial, pero verlo al mismo tiempo que tiene en riesgo su democracia, me parece un peligro muy grande para ese Estado. Señor Carlos Alonso Lucio, ¿deberían tener miedo los brasileños de estas posiciones del señor Bolsonaro? A ver, lo primero, esas declaraciones que acabamos de escuchar, que usted acaba de repetir y que han publicado los medios de comunicación,
son claramente lenguaraces y yo diría que antidemocráticas. Es decir, son por lo menos afirmaciones indeseadas. Pero me hago otra pregunta. ¿Eso es Bolsonaro todo? Es decir, si eso fuera, no me cabría en la cabeza que el pueblo brasilero lo hubiera elegido así. Es decir, yo supongo, porque yo no soy un bolsonarólogo, pero yo supongo que tiene que significar y representar otras cosas que los medios políticamente correctos que llaman hoy no han publicado. A mí me parece que tiene que significar y tiene que haber hecho a lo largo de más de 25 años de carrera política, porque creo que es un parlamentario ya de más de 20 o 25 años, ha tenido que significar otras cosas. Yo no parto por descalificar, no creo que el pueblo de Brasil sea tan obtuso, y que es un poco lo que intento reivindicar en esta conversación, y es que hay que respetar a los pueblos, no hay que caricaturizar a la gente. Le repito, yo no soy bolsonarólogo, pero sí conozco la experiencia de Colombia y la experiencia de otras latitudes, donde todos aquellos que no se enmarcan dentro de lo que llaman políticamente correcto, dentro de lo que llaman progresismo, que a mí me parece que se está convirtiendo en un progrefascismo, pues entonces le caen a garrote. Le repito, a mí me parece que la pregunta de si deberían los brasileros preocuparse por esto, no. Los brasileros acaban de elegir. Y en medio de esa realidad lo que hay que mirar es qué se viene en perspectiva. ¿Cuáles fueron las cosas que prometió que va a cumplir y que no? ¿Y por qué fue que optó el pueblo brasilero por ahí? Lo demás me parece que es una elucubración ideológica distinta que no corresponde a la... Es decir, democracia sin pueblo no es democracia. Y la democracia popular en Brasil acaba de determinar eso. Gústele a una gente o no le guste. Y a partir de allí me parece que hay que construir la reflexión de lo que viene. No a partir de sencillamente caricaturizar al señor Bolsonaro y decirle ultraderechista y bautizarlo así de aquí para adelante, donde los epítetos y los adjetivos van a sesgar de entrada la mirada frente a un nuevo gobierno que empieza, y frente a todo gobierno que es elegido democráticamente, lo único que puede hacer uno inicialmente es desearle que le vaya bien. ¿Qué dicen en Brasil, señor Paulo Mora, sobre las posiciones conservadoras, estas declaraciones, que sea un ex capitán del ejército? Bueno, primero hay que observarse si racismo, homofobia y machismo, ¿no?, son algo que él practica o algo que está en el contenido del que habla, lo políticamente incorrecto en la manera como habla, ¿no? El candidato a diputado federal negro más votado en Brasil es un militar negro de Río de Janeiro electo por el partido de Bolsonaro. La diputada federal que recibió más de 600.000 votos por São Paulo, Joyce Hasselmann, es mujer y judía, ¿no? La diputada federal más votada de la historia de Brasil. La diputada estadual de São Paulo, Janaína Pascual, con 2 millones de votos, mujer, electa por São Paulo. En la estrategia de marketing de Bolsonaro en Internet, mostró varias veces homosexuales conservadores, le apoyando, votando en él y diciendo que no se les importaba lo que decía, porque percibía en el convivio próximo con Bolsonaro que él no es racista, que no es machista, que no tiene preconcepto contra homosexuales, y por ahí va. Muchas veces la imprensa, que es dominada por periodistas de izquierda, pinzó situaciones, ¿no? Seleccionó, sacó del contexto declaraciones y conflictos que tuvo con políticos de izquierda, produciendo una situación que la población percibió. O sea, los adversarios, especialmente del PT, hicieran esto en la propaganda electoral y no intentaron vencer, ¿no? Bolsonaro hizo más votos entre mujeres do que a
¿no? Tuvo una votación muy fuerte en poblaciones pobres, ¿no? No solo porque venció, ¿no? Entonces, muchas cosas que le sacan contra él, se le sacan, le dicen por cuestiones de la retórica políticamente incorrecta. Pero en las encuestas cualitativas, cuando se exhibían estas declaraciones a la población, se oía la gente decir que no, él es sincero, él dice lo que piensa, ¿no? No es falso, no es un político que se queda midiendo las palabras para agradar, ¿no? Y esto pesó a su favor en la elección. Entonces, mucha gente del circo de relaciones personales de Bolsonaro, negros, homosexuales, mujeres, venían a la internet contestar que él tenía preconceito, ¿no? Que él era homofóbico, era machista o era racista. Y esto fue, ¿no? Fue desmitificado, fue desmentido por la campaña electoral, y la población le ha visto y le ha elegido teniendo conciencia de todo esto. Bueno, entonces hablemos sobre las propuestas. Sí, quiero que revisemos las principales propuestas de Jair Bolsonaro con las cuales fue electo presidente. Sí. Jason, ¿me permite interrumpirlo un segundo? Sí. A mí me parece que lo que acaba de decir el doctor Moura de Brasil es tremendamente ilustrador para esta conversación y para el diálogo, digamos, la reflexión que estamos dando. Porque no se puede entender la democracia sin un grado mínimo de confianza en los pueblos. Yo decía ahorita, mire, si el señor Bolsonaro fuera la caricatura que los medios de comunicación políticamente correctos han venido haciendo de él, no me cabe en la cabeza que el pueblo de Brasil lo hubiera elegido. Y resulta que ahora nos dice el doctor Moura que la mayoría de las mujeres lo apoyaron. Luego no puede ser un antimujer, no puede ser un arbitrario y un machista. Dice que hubo personas LGBTI, líderes homosexuales, lesbianas, que también lo apoyaron. Luego no puede ser cierta su caricatura de homofóbico que han hecho los medios de comunicación. Los parlamentarios o el parlamentario más votado siendo negro en Brasil lo respaldó. Luego no puede ser ese racista infame que mencionan los medios de comunicación. Hay dos cosas que yo quiero convocar, digamos, a la reflexión en este espacio en que estamos, y es, primero, sí, ojo, porque las versiones que dan los medios de comunicación muchas veces son sesgadas, sobre todo cuando no se alinean dentro de lo que hoy denominan políticamente correcto. Y segundo, hay que respetar a los pueblos. Los pueblos de todas maneras tienen una serie de reflexiones, sabidurías, conjugaciones, etcétera, que se salen de los moldes de la academia, de lo políticamente correcto, y que hay que observarlos con cuidado y con respeto, porque a fuerza de señalar a los pueblos como ignorantes, como estúpidos, como brutos y brutales, cada vez que pierde uno lo que piensa o pierden los políticamente correctos, eso termina medrando el respeto básico que requiere la democracia. Denigrar de los pueblos deteriora la democracia. ¿Qué dice usted, profesor Peña? Me parece, aquí sí discrepo totalmente con los interlocutores. El hecho de que hayan mujeres que hayan apoyado a Bolsonaro no le quita el carácter a lo que dijo. Me parece que él sí representa... había una pregunta, creo que era Lucio el que abría con una pregunta de una cosa es lo que dice yo y tal vez no es así. Desde mi perspectiva, el lenguaje crea realidad. Si a partir de unas frases puedes generar todo un mensaje y ese mensaje crea realidad. El hecho de que hayan mujeres que voten por Bolsonaro, que hayan afrodescendientes que voten por Bolsonaro, no hace también
hay contraparte. Los intelectuales fueron con libros a las urnas, hubo movimientos de no votar por él en las redes sociales, impulsado por mujeres, impulsado por homosexuales, impulsado por afrodescendientes que se sentían amenazados. Si se sienten amenazados parte de la población, porque como bien lo dice Lucio, el pueblo es la esencia de la democracia y es el mismo pueblo, no en su totalidad. Aparte estamos hablando que el pueblo lo eligió el 55% de personas. Yo dudo mucho que ese 44% que votó en contra haya votado por el otro candidato. Yo creo que ahí hay un gran porcentaje que votó en contra de Bolsonaro. Y ese pueblo y ese porcentaje, esas personas, merecen el espacio, y eso es la democracia, merecen el espacio, el respeto y la seguridad, por ponerlo en términos puntuales, que tal vez con los mensajes de Bolsonaro no se está... Es el miedo, que tal vez con el mensaje de Bolsonaro no se logre. Entonces sí tendríamos, profesor Peña, un fenómeno casi que igual al de Donald Trump en Estados Unidos. Sí, y lo decían desde Brasil el profesor Moura. Es un outsider. Él manda el mensaje, lo que decía, la población escuchaba, él no me está mintiendo, él me habla con sinceridad. Creo que es el mismo fenómeno que pasó con Trump y ha pasado en otros lugares del mundo. Juega el papel de outsider, cala todos estos votos de personas cansadas de la política tradicional, pintándose como un outsider, como viene desde afuera, no hace parte de esta política, luego puede recibir el apoyo de la población. Creo que esa fue la carta que se jugó Bolsonaro, que le salió muy bien, como muy bien le salió a Trump. Pero creo que lo que está en riesgo aquí es la democracia misma. No estoy diciendo y no estoy hablando a futuro que definitivamente la democracia en Brasil ya cayó, no. Estos mensajes me parecen una alerta temprana, y que la sociedad, y esa es la otra, la población no se acabó en la votación. La población hay que entenderla como un organismo vivo que sigue teniendo mucho juego en la política brasileña y que tiene que seguir movilizándose, tiene que seguir haciendo oposición, hacer respetar la oposición, y los que están en la corriente del Ejecutivo tienen que respetar la oposición, respetar esas ideas, respetar al diferente, entenderse una sola sociedad, de tal manera que la democracia pueda, digamos, consolidarse y seguir consolidada, lo que viene desde el 85, cuando se acabó la dictadura. ¿Qué dice el señor Moura en Brasil? Bueno, yo creo que la realidad que se creó a partir de lo que ha dicho y la manera como fue comprendido por la sociedad brasileña fue su victoria electoral. De todos los elementos que he hablado aquí, que son causas de la victoria de Bolsonaro, la cuestión de la corrupción, de la baja calidad de servicios públicos, de la crisis económica, la recesión, el empleo, hay un elemento moral, ¿no? Hay el cansancio de la población con este discurso del políticamente correcto. Aquí no es solo un fenómeno brasileño. O sea, la población tiene la impresión que hay una tentativa de imponer valores que van en contra a los valores conservadores de la población. Uno de los elementos causales de la victoria de Bolsonaro es una reacción de la mayoría de la población a esta tentativa de impor. No significa que no tengamos que respetar y convivir con homosexuales, respetar y convivir con las mujeres y aceptar que las mujeres tengan derechos iguales en el mercado de trabajo, en la vida cotidiana. No significa que tengamos que respetar a las personas de otra color de piel, ¿no? Tenemos que vivir como iguales, pero lo que se pasó aquí es que o por lo menos fue interpretado de esta manera, como una tentativa de imposición del políticamente correcto con objetivo de cambiar los valores conservadores de la población. Y yo creo que este elemento fue importante en esta elección porque él fue esgrimido por los adversarios en contra de Bolsonaro, recibió la respuesta del candidato y el candidato ha logrado ganar. Entonces, el contexto, si es para relacionarnos lo que se dice con las consecuencias reales, ¿no? Es este resultado electoral creado por un debate que tuvo una elección en que la izquierda pautó estos temas. Sí. Y fue derrotada. Fue derrotada por la mayoría. Sí. Señor Carlos Alonso Lucio, ya usted decía también, no se pueden tomar por brutos los brasileños en una columna por votar por el señor Bolsonaro como los estadounidenses por el señor Donald Trump. Y ahí lo tienen de presidente. No, claro, es que, a ver, insisto en el concepto democrático. Yo escucho con
con curiosidad y con respeto, obviamente, lo que dice el doctor Peña. Claro que hay que considerar, respetar, defender el derecho de las minorías a su pensamiento, a su espacio, a sus derechos. Pero también hay que reconocer que hay que respetar los de las mayorías en la democracia. Es decir, no se puede convertir a las mayorías en una democracia en sospechosas. Entre otras cosas porque no hay que convertir en antagonistas a las minorías y a las minorías en una democracia, porque eso es una incomprensión genética de la democracia. De hecho, todos los derechos que han venido consagrándose en el constitucionalismo en las últimas décadas de historia en el mundo y en América Latina son el fruto, entre otras cosas, de avances de la civilización asumidos y legitimados por las mayorías. De hecho, por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido de que si nosotros tomáramos ese capítulo de derechos fundamentales de la Constitución colombiana o los capítulos de derechos fundamentales de todas las constituciones de América Latina y de Occidente en el mundo, y los sometiéramos a plebiscito, no le quepa la menor duda, Jason, de que más del 95% de los votantes saldríamos a ratificar esos derechos. Luego, no tiene sentido que a cuento de una algarabía empiecen a convertir a las mayorías en sospechosas y atrabiliarias, cuando las mayorías de América Latina son las que han venido ampliando los escenarios y los terrenos de los derechos y de la democracia en América Latina. Por el contrario, denostar, denigrar, criticar, subvalorar, despreciar a estas mayorías y en general a los pueblos, además por otra razón, el concepto mismo de pueblo. La democracia no es ni el régimen de las minorías ni el régimen de las mayorías. La democracia es el tema de los pueblos, al interior de los cuales se configuran dialéctica progresivamente mayorías y minorías según distintos temas y distintas épocas. Los que hoy acaba de ocurrir en Brasil. Las mayorías brasileñas hace 16 años votaron por el PT y hoy el PT se convirtió en una minoría frente a una nueva mayoría en Brasil. Esos son los pueblos. Y hay que entender la democracia desde ese punto de vista. Luego más, es decir, la primera preocupación que tiene que existir en este tipo de realidades es la defensa de la democracia por encima de visiones sesgadas o intencionales de derecha o de izquierda. Profesor Peña. Sí, Lucio, no sales de allí. Tratas la democracia como el momento electoral y ahí lo agotas. Que ganó una mayoría, que puede que en el futuro esa mayoría pierda, ok, pero la democracia va mucho más allá. Yo no estoy denigrando de las mayorías, ni las estoy mirando con sospecha. Estoy mirando con sospecha las declaraciones de Jair Bolsonaro. Eso es lo que estoy mirando con sospecha. ¿Y por qué lo miro con sospecha? Porque ataca puntualmente a ciertos grupos de la población que son minoría hoy en Brasil. La mayoría, y creo que fue usted el que lo dijo, todos esperamos que le vaya muy bien a Bolsonaro, todos esperamos eso. A mí lo que veo con sospecha son esas declaraciones hacia minorías. Creo que es allí donde la democracia está en tela de juicio, creo que es allí donde está el peligro de la democracia. La democracia no se agota en la votación, ahí no estaríamos haciendo nada. La democracia tiene que integrar todo un proceso de vida civil en el que se le respeta el derecho tanto a los que fueron mayoría en una elección como a los que fueron minoría, a los que han sido minoría siempre, a los que han sido mayoría la mayoría de veces. De eso se trata la democracia. Y creo que ese es el punto en donde se mira con sospecha las declaraciones de Jair Bolsonaro. Ya vamos a continuar el debate aquí en Suma la Noticia. Tenemos que hacer otra pausa por compromisos comerciales. A ustedes les estamos preguntando si creen que la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil consolida un giro a la derecha en América Latina, y lo pueden hacer bajo el hashtag #SumBolsonaro. Pablo nos escribe: la política en Brasil ha cambiado y el que mejor ha interpretado estos cambios es Bolsonaro. Será un gran gobierno con grandes retos para el nuevo presidente. También nos escribe Sergio. Dice: Jair Bolsonaro es la esperanza que le hacía falta a Brasil. Su promesa de garantizar seguridad y promover el crecimiento económico es una oportunidad para que este país
vuelva a crecer. Y Lorena dice, así como Bolsonaro recibió el apoyo de millones de brasileños, él debe dejar a un lado su racismo, homofobia y ataques a las mujeres. Vamos a la nueva pausa, ya seguimos con el debate aquí en Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Revisemos las principales propuestas de Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil. En economía ha prometido un superministerio. Quiere reducir la deuda pública y redistribuir la carga monetaria. En materia de corrupción ha propuesto, en sus palabras, un gobierno decente, diferente a los que sumieron a Brasil en la crisis ética, moral y fiscal que, según dijo, vive el país. Frente a la inseguridad, dijo que flexibilizaría la legislación sobre el porte de armas y bajará la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Y finalmente, sobre democracia y diplomacia, ha dicho que Brasil debe dejar de elogiar las que llamó dictaduras asesinas y dejar de despreciar a democracias como la estadounidense, la israelí y la italiana, en donde dijo gobiernan líderes nacionalistas y conservadores. Señor Carlos Alonso Lucio, ex senador de Colombia, le iba a darle la palabra justamente para que le respondiera también al señor Peña sobre estas sospechas de las políticas que pueden venir para Brasil con Bolsonaro en la presidencia. A ver, sí, no, es decir, yo tengo una mirada distinta frente a esto de lo que acaba de decir el doctor Peña. Y es que estamos a 24 horas de una elección, es decir, acaba de haber una diferencia, una ruptura entre una campaña electoral y la elección de un presidente. En estas 24 horas ya no nos estamos refiriendo a un debate electoral, sino que nos estamos refiriendo a un nuevo presidente que ha sido elegido. Luego, la sospecha que hoy hay en los medios de comunicación no se refiere a las frases de Bolsonaro, sino a la elección del pueblo de Brasil del nuevo presidente. Y es en esa realidad en que yo digo, miremos las cosas de una manera distinta, saliéndonos de la disputa propia de las contiendas electorales para mirar objetivamente lo que va a pasar en Brasil, en la democracia brasileña, y en la realidad de un presidente que acaba de ser elegido con una serie de razones que son a todas vistas lógicas y explicables. ¿Que esperamos que el nuevo presidente de Brasil le vaya bien? Pues claro que sí, como a todos los elegidos democráticamente presidentes del mundo. Y que seamos capaces de romper los cercos de una especie de sofisticadísima autocensura del pensamiento que nos está imponiendo eso que llaman ahora políticamente correcto. Preocupaciones siempre las habrá frente a todo elegido y también causas de optimismo y de esperanza. Pero lo cierto es que hay un coro de medios de comunicación que han decidido sembrar la duda y bautizar de extremista a un presidente que acaba de elegir un pueblo que acaba de tener 50 y tantos millones de votos y que en mi opinión sencillamente hay que esperar y respetar. Le decía ahorita por fuera de micrófonos que me toca volar, habíamos quedado en que hablábamos media hora, sí. Yo le agradezco, Jason, no se preocupe. Muchísimo esta oportunidad, pero me toca levantarme porque tengo que salir de aquí. Mil gracias, Carlos Alonso Lucio, por su participación, analista político, ex senador de Colombia, por habernos acompañado aquí en Suma la Noticia. Muchas gracias, Jason. Un gran saludo al doctor Peña y un gran saludo al doctor Maura. Un abrazo. Quiero volver a Brasil con Paulo Moura, estratega de comunicación política, magíster en ciencia política, y hacerle la pregunta por esta posición de las que llama el señor Bolsonaro dictaduras asesinas. Supongo está haciendo una referencia directa a Venezuela. ¿En qué va a cambiar la relación de Brasil con Venezuela con este nuevo gobierno? Si bien sabíamos que con Lula había una mano tendida al régimen de Nicolás Maduro, con Temer fue cambiando la situación y ahora pues sí que la balanza se inclina hacia el otro lado. No solo en relación a Venezuela, pero también África, ¿no? No nos olvidemos que una de las causas del desgaste del gobierno de Lula y del gobierno del PT fue el hecho de que el gobierno brasileño ha
utilizando el Banco Nacional de Desenvolvimiento, invertido recursos brasileños en un puerto en Cuba, en el metro de Caracas, en un aeropuerto en Uganda, en hidroeléctricas en otros países africanos, y que todas estas inversiones fueran objeto de corrupción, de investigaciones que generaran prisiones o van a generar prisiones de los involucrados. Entonces, cuando se habla de dictaduras asesinas, se habla sí de Maduro, se habla de Venezuela, pero también de estos casos de dictadores africanos, sí, ¿no? Y fueron billones de reales de dinero de los brasileños en una situación en que Brasil está en crisis, ¿no? En que hay una crisis de salud pública, de violencia, de criminalidad. Y esto también fue causa de la revolta del pueblo brasileño. Pero sí, en complemento a la respuesta, les digo que va a cambiar un poco más las relaciones de Brasil con Venezuela, ¿no? Creo que el gobierno brasileño tendrá posiciones más duras con la situación de Venezuela, hasta porque no, la situación de los refugiados que vienen de Venezuela para acá, yo tengo certeza que en Colombia la situación es bien más seria, más en el norte de Brasil la votación de Bolsonaro fue muy expresiva, claro, justo por el problema de los refugiados venezolanos, ¿no? Vamos a hacer, sí. Tengo que hacer una nueva pausa por compromisos comerciales, señor Moura. Mil gracias. Ya regresamos para continuar con el debate. Continuamos con Zoom a la noticia. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, tenemos que entregar ya la emisión, pero quiero darle las gracias a Paulo Moura, estratega de comunicación política, por haber estado con nosotros, y a Andrés Peña Galindo, también politólogo con maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad del Rosario. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la noticia. Con ustedes nos vemos mañana, tenemos más temas de debate, no se desconecten de NTN 24.